Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Entrada Triunfal. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando niño yo me preguntaba si acaso sería un nombre adecuado para el acontecimiento, dado que en esta misma semana Jesús fue crucificado. Con el tiempo y la experiencia que Dios me ha dado, he podido ver que es un título muy acertado al acontecimiento que nos narra la Biblia. Es decir, los editores han acertado al poner ese título a esta sección de la palabra de Dios. Dice así Lucas capítulo 19, 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. El 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dios siempre cumple lo que dice, lo que anuncia a través de los profetas igualmente. Zacarías capítulo 9 nos hablaba de una entrada de esta manera, sobre un pollino manso y humilde, sobre un asna, sobre un animal de carga. Y bueno, Jesús cuidó de que los acontecimientos se cumplieran de acuerdo a la palabra de Dios. Hizo las cosas conforme decían las Escrituras. No cabe duda que Jesús fue claro y contundente al anunciar el acontecimiento con su entrada y de la manera en que lo hizo. Jesús habría estado en Betania. Recordamos que fue ungido ahí, en casa de Simón, por María. Dice la palabra de Dios que venía de Betfagé y Betania. Aquí en la imagen que está al fondo, vemos allá un monte, al fondo es Betfagé. Betania está bajando ese monte. De ahí hacia abajo vemos una sección, vemos el monte de los Olivos, enfrente está un panteón. En fin, Jesús viniendo de Betania, porque se hospedaba con frecuencia cuando iba a Jerusalén en casa de Marta, María y Lázaro, ahí en Betania. Actualmente se llama Alzariyá esa sección. Bueno, viniendo de Betania, llegando a Betfagé, fue que envió a dos de sus discípulos por esta asna. Y dice la palabra de Dios que todo sucedió así como les dijo el Señor. Aparentemente Jesús había preparado todo. Dios prepara lo que nos va a enseñar, lo que nos va a mostrar, lo que vamos a vivir nosotros. Él ha preparado de antemano las cosas. Dice Efesios, buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí el pueblo de Israel, comenzando con sus discípulos más cercanos, tuvieron ese privilegio de gozarse conforme a las profecías bíblicas por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bueno, debe haber sido una experiencia muy hermosa, satisfactoria, haber estado con Jesús en estos momentos. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al monte de los Olivos, es decir, ya bajando del monte de Betfagé, ahí al monte de los Olivos, la gente comenzó a alabar a Dios por las maravillas que había visto. Es importante, una cosa es el cumplimiento de la profecía
pero no es nada más palabras, no son nada más hechos, no es nada más una representación. El gozo de sus discípulos de lo que habían experimentado días, semanas antes, fue lo que los movió a alabar a Dios como lo hicieron. Y es algo muy hermoso, no cabe duda. Contrastó con la experiencia de Jesús un poquito adelante, llegando al Monte de los Olivos. Dice la palabra del Señor que Jesús lloró sobre ella. Y Él dijo, si a lo menos en este tu día tú supieses lo que es hecho a tu favor, pero ahora está encubierto de tus ojos. Y dice algo un poquito más triste todavía. Ahora está encubierto de tus ojos. Y bueno, vamos a leerlo más adelante, el versículo 44. Hay una piedra precisamente, vamos a ver unas imágenes, hay una piedra aquí en la bajada de Betfagé a Jerusalén, que está el pasaje de Lucas, y dice que el Señor Jesús al llegar ahí lloró sobre la ciudad al verla. Es una escalinata que baja entre lo que se ve la parte más clara del panteón y la parte oscura, verde del Monte de los Olivos. Hay una escalinata actualmente. Hace algunos quiebres en el camino y llega pasando por el Huerto de los Olivos, llega a lo que entonces era el Valle del Cedrón. Es un valle para después subir y entrar a Jerusalén. Una de las imágenes está ahí, se ve la muralla grande y se ve también la entrada, la puerta de oro, llamada de oro, que hoy está tapada, pero esa es la vista que el Señor Jesús debe haber tenido cuando venía de Betania y cuando llegó a la altura de Betfagé por el Monte de los Olivos. Bueno, esa es la ciudad antigua como hoy se ve, pero es el mismo lugar y es la misma ciudad que Jesús vio, aunque como se vería siglos atrás. Y me gusta este panorama, es realmente hermoso poder contemplar Jerusalén desde ahí. Jerusalén, esta ciudad que el Señor eligió para manifestarse especialmente ahí y para que muriera Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero Jesús lloró. Es triste cuando las personas no se dan cuenta de lo que Dios hace. Es triste, más aún, y contrasta con el gozo, la algarabía que había. Porque bueno, los discípulos venían por lo que habían visto, estaban contentos, pero en la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada. Algunos calculan que en estos tiempos se reunirían más de 2 millones de adultos. Era fiesta, danza, cantos, alabanza, sacrificios, ir a Jerusalén, gozarse en la fiesta de la Pascua. Y bueno, estar alegres, estar haciendo celebraciones y no darse cuenta que Dios está haciendo lo que ellos están haciendo. Que Dios mismo lleva su propio cordero para el sacrificio, para nuestra salvación. Pero esto estaba encubierto de Jerusalén. Por eso lloró Jesús. Es realmente insondable estos pasajes. ¿Qué pensaría? Todo lo que pensó, lo que sintió el Señor Jesús. Lo que Lucas nos dice que lloró al saber que la ciudad no sabía lo que se había hecho para su salvación. Hay veces que familias tienen un pariente enfermo y dicen, no le avisemos, no se vaya a enfermar más, está enferma del corazón, que no sepa mejor que su hijo tuvo un accidente automovilístico, que no sepa mejor que su hijo otra vez anda en las drogas, mejor que no sepa que su hija otra vez se embarazó, mejor no sepa que a su esposo le quedan 3 meses de vida, o que a ella le toca 1 mes de vida, ya nada más. Mejor vamos a darle una vida que sea alegre y no le digamos nada. Qué triste que las personas no se den cuenta de su necesidad y de un provisor supremo, eterno, que nos ama en los cielos. Jesucristo iba a morir por la humanidad, especialmente por su pueblo, conforme a las profecías. Y su pueblo se gozaba en la celebración de la Pascua, haciendo sus sacrificios, señalando y profetizando lo que iba a acontecer, pero no eran capaces de ver. Bueno, que podamos ir a la luz de Jesucristo para saber lo que Él hace a nuestro favor. Ojalá que en estos días llamados santos
podamos ser capaces de discernir un poquito las cosas y ser agradecidos con Dios. Mucha gente saldrá de aquí para allá. Tal vez algunos se contagiarán, como prevén las autoridades de salud, de COVID, porque no se detienen, no se cuidan y simplemente a gozarse, porque hay oportunidad de salir. Y es triste que las personas simplemente piensen en un gozo momentáneo. Es para llorar. Jesús lloró. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bueno, Jesucristo fue crucificado porque el pueblo esperaba un rey terrenal. Jesucristo lo dijo claramente: mi reino no es de este siglo. Entonces, bueno, el pueblo un poco decepcionado cuando se alborotaron unos y otros estuvieron gritando pronto: crucifíquenle, crucifíquenle. Y prefirieron soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Bueno, lo cierto es que ya estaba previsto que Jesús moriría por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Jesucristo vino para que se cumpliese la profecía, para que si en este momento no entendía el pueblo, posteriormente sí lo hiciera. La profecía se cumplió. El Mesías prometido vino, entró, como lo dijo Zacarías, manso y humilde, entró triunfante, gozoso. Tenemos que recordar algunos acontecimientos. Cuando Jehú fue declarado rey, nos dice la palabra de Dios que fue recibido de esa manera, con mantos, con palmas. Hay algo espectacular en la entrada de Jesús. Bueno, hay algo que quiero mencionar. Cuando allá por el año 175 antes de Cristo, Antíoco Epífanes vino y conquistó Jerusalén, profanó el templo, hizo sacrificios de un cerdo, lo profanó terriblemente. Simón Macabeo se rebeló contra él, fue y lo derrotó. Entonces quedó libre nuevamente el camino para la adoración a Dios, y lo que hizo el pueblo fue santificar el templo. Entonces cuando entró Simón, también lo recibieron con palmas, arrojándolos bajo su calvadura, y contentos, alabando a Dios, adorando a Dios. Ya estaban listos para la adoración, para santificar el templo. Y bueno, no cabe duda que es algo similar la experiencia. Jesús viene y es recibido con palmas, con mantos, tendiéndolos a los pies. Viene, ¿y qué hace Jesús? Aparentemente el día posterior a su entrada triunfal, purificó el templo. Vemos a Jesús en un acontecimiento impensable, inimaginable, no solo para nosotros, aún para sus discípulos. Él volteó la mesa de los que cambiaban dinero, trenzó por ahí un chicote y azotó a los que estaban por ahí vendiendo. ¿Cómo Jesús se atrevió, podemos decir, a tanto? Bueno, no es tanto realmente santificar su casa, es su casa. Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y dice la palabra que se cumplió la profecía: el celo de tu casa me consume. Bueno, ¿de qué sirve que la gente adore a Dios si no lo busca hacer en santidad? El pueblo de Israel ahí estaba, año tras año, sacrificando animales en la Pascua. Pero había un comercio tremendo, de manera que estaba contaminada la casa de Dios. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos oye. Pero si están contaminados los medios, bueno, ya no vamos a saber ni lo que estamos haciendo. Mucha gente cree que adora a Dios, pero de una manera contaminada, de una manera como no dice la palabra de Dios. Dios nos dice, aquí no se trata de que las cosas se hacen como yo quiero. No, la cosa es que Dios lo pone así para que entendamos lo que estamos haciendo. Dios es quien establece la manera en que hemos de buscarlo. Y la manera en que lo hacemos nos ilustra lo que estamos haciendo. Dios quiere que hagamos las cosas con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto quiere decir entendiendo, comprendiendo, amando las cosas así. Estamos reconociendo la grandeza de Dios frente a nuestra indignidad, frente a nuestro pecado. Estamos reconociendo que alguien santo murió por nosotros.
de manera vicaria, sustitutoria. Él murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida. Todo eso tiene que estar representado en nuestra adoración. Lo que hagamos, si hay flores, cantos, alabanzas, rodillas, de pie, lo que sea, es lo que tiene que ilustrar. Desgraciadamente muchos cristianos y aún iglesias evangélicas el día de hoy se olvidan de los símbolos, lo profecía, lo que se prefigura, los tipos, lo que se representa en la Biblia. Hoy tenemos que adorar a Dios con un corazón limpio. El templo debe ser limpio, sagrado a Dios, consagrado a Dios. Así sea una casa de renta, un cuarto sencillo, humilde, pero debe ser santificado solamente para Dios. Lo que hagamos debemos decir, esto es para Dios. Es triste, pero algunas personas no ven el lugar donde se buscan adorarle que sea especial. En su casa tienen una silla especial. Yo tengo una silla especial en la casa donde descanso. Los jefes de familia con frecuencia tienen una silla donde se sientan. Cada quien tiene su rinconcito. Bueno, Dios tiene una casa. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y eso nos ha de mover, nos invita a buscar a Dios. Tenemos que, no importa la manera en que adoremos a Dios, externamente tal vez, pero tiene que representar, simbolizar todo aquello que está contenido en la adoración bíblica. Porque ¿sabes qué? Dios busca adoradores en espíritu, pero también en verdad. Y bueno, lo que hagamos no debe ser diferente a la verdad y al espíritu, debe ir juntamente con el espíritu. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Bueno, ¿qué podemos más decir acerca de la entrada? Jesús lloró porque dice el versículo 44 del pasaje de Lucas que leímos, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias a Dios que hemos conocido que Jesús vino a morir por nosotros. Que ese sea nuestro mensaje en estos días, en esta semana, que la gente haciendo a un lado tantas cosas y aún exponiéndose a enfermarse de la COVID, salen a gozarse. Hay un motivo de gozo. Dios te ama. Dios envió a su Hijo. Eso es lo santo de estos días. Si llamamos Semana Santa, si llamamos Viernes Santo, vamos a predicar de eso posteriormente. En fin, que podamos entender qué es eso a lo que llamamos santo, que podamos entender el propósito y nosotros buscar a Dios bueno en la santidad que podamos, porque Dios adora estos adoradores. Jesús triunfó. Ojalá que todo lo que obstruye el conocimiento y la adoración al verdadero Dios pueda ser hecho a un lado. El apóstol Pablo dice a los corintios, derribando argumentos y altivez, y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, el pueblo crucificó a Jesús. Posteriormente vemos que resucitó. No entendió del todo, ahorita se gozaron diciendo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y ya después lo crucificaron. Posteriormente el apóstol Pedro predicó, sepa ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gente se arrepintió y dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, Jesucristo fue proclamado Rey. El pueblo lo rechazó, pero Dios lo llamó Señor y Cristo en su resurrección. Jesús entró triunfante a Jerusalén. Ojalá que en tu vida pueda verse ese triunfo de la llegada de Jesús. Si algunos no lo reconocen, Jesús, no obstante, entró y triunfó. Que en tu vida pueda haber una entrada triunfal de Jesús, que en tu corazón puede estar el Señor, que es nuestro Rey y Salvador. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.